transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente con ustedes en su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 18 de noviembre de 2019 y pues vamos a seguir con el tema de la guerra México-Estados Unidos 1846-1848. Y pues bueno, ustedes saben que transmitimos desde la cabina de Urus Radio en la Ciudad de México. Y pues bueno, aquí estamos con el profesor Francisco Mendoza, que lo vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Pues con el gusto de estar por aquí de nuevo, un poquito apurados, pero llegamos a tiempo. Sí, un poquitito apurados, con un poquito de frío, con lluvia, bueno, estos cambios de clima, pero hay que cuidarnos y pues vamos a saludar a las personitas que ya están en el chat. Está Beto Estrada, dice en primera fila para escucharlos, les envío saludos igualmente. Beto Estrada. Irving Núñez dice hola, saludos, es la primera vez que los escucho en vivo, estoy escuchando todos los capítulos de Spotify. Ok, gracias Irving y bienvenido. Omar Muñoz dice hola, ¿qué tal? Saludos cordiales desde el bello estado de Tlaxcala, el chico. Sí, es que se mueven los mensajes porque van entrando y bueno. Sí, ya lo vi, el chico de los quesos, ya te extrañábamos, ¿eh? Bueno, Mauricio Monsalvo dice buenas noches, saludos desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Marco Antonio Piña, muy buenas noches, es un placer escucharlos y aprender de ustedes. Francisco Pardenilla dice saludos desde Salinas, California, gran show, muchas gracias Francisco. Misael Corrales dice buenas noches, saludos. José Luis Vázquez Campos, saludos profesor Francisco y licenciada Doris, con el gusto de escucharlos. Faustino López dice buenas noches, ya ansioso por escucharlos, saludos y 3 abrazos. Sir Emanuel, buenas noches, bueno, es que no le alcanzo a ver mis lentes, como que se nublan un poquito, profesor. Dice, buenas noches, mi nombre es Emanuel Urbina, he estado escuchando los programas de la historia de México por Spotify y debo mencionar que me siento sumamente orgulloso de mi patria, de ustedes y de la labor que han hecho por difundir algo que en estos momentos necesitamos como mexicanos, conocer nuestros orígenes, saber que este país es el resultado de muchas batallas y darnos cuenta de quiénes somos, así es. Quien no conoce su pasado tiende a repetirlo. Muy bien, así es. Dice saludos al profesor Francisco y a la LIC Doris, muchas gracias. Dice desde San Antonio, Texas, Sir Emanuel, Sir, todo un Sir. Y bueno, Hugo Salinas, muchos todavía. Dice Hugo Salinas, buenas noches, saludos a ambos, aquí reportándome con mi cafecito y pan, pero no invitas. Bueno, también Luis Enrique Muñoz dice buenas noches, queridos licenciada Doris y profesor Mendoza, muchas gracias por sus aportes, saludos desde León, Guanajuato, saludos Enrique. Y J. Adrián Gam, saludos, buenas noches, presente para aprender más de nuestra historia. Híjole, sí son muchos, gracias por acompañarnos en este programa, profesor. ¿Qué podemos decir? Nos entusiasma mucho y también nos llena de orgullo el poder compartir con ustedes estas páginas de nuestra historia. Ahora que hemos estado hablando de la guerra México-Estados Unidos, hemos tenido muchísimos comentarios, pero no es de lo único que platicamos. Ya esta serie termina la próxima semana
y vamos a abrir capítulos nuevos. Vamos a hablar tenemos un capítulo especial, amigos, licenciada, donde vamos a hablar de monedas, billetes y timbres en la historia de México. Hay unas anécdotas increíbles y sobre todo que a lo mejor muchos de nosotros tenemos un buen capital por ahí guardadito o arrumbado en un rincón de algún cajón, de alguna moneda que sea muy valiosa, y vamos a platicar de muchas monedas que están por ahí, que son recientes, se puede decir recientes, y que tienen mucho valor económico entre los coleccionistas. Y de otros temas que estamos preparando, licenciada. Perfecto, profesor. Aparte, muchos de nuestros billetes son bonitos, ¿no? Bueno, a mí me dan esa sensación de que son artistas, verdaderos artistas los que los hacen. Así es, y vamos a conocer detalles. Recuerdo aquella famosa teguana, sí, de los billetes de 10 pesos, en fin, no adelanto porque estamos en otro tema, pero vamos a hablar de muchas cosas en ese programa. Muy bien, profesor, y bueno, vamos a saludar también a Bernardo de la Cruz, dice saludos, buenas noches, desde Chilpancingo de los Bravo. Es bonito escuchar esto, ¿no? Por ejemplo, Chilpancingo de los Bravo, porque es el nombre oficial. Normalmente, abreviamos ahí en Chilpancingo, o la gente del rumbo, voy a Chilpa, sí, pero el hecho de decir con orgullo, soy de Chilpancingo de los Bravos, sí. de los Bravo. Sí, de verdad que les agradecemos mucho todos sus mensajes. Nos llegan infinidad de mensajes, a veces nos es imposible contestarlos. Les pedimos que nos tengan un poquito de paciencia, pero sí los vamos a contestar. Y bueno, nada más así saludar rapidísimo a los que nos mandan mensaje en Facebook, en la página, Roberto García Runner. Dice, gracias, y permítame, es que no es dice, saludotes de Chihuahua capital, perfecto. Francisco Montaño y Cita nos manda mensaje también, Jesús Siller, Mario de la Rosa, Miki Pérez, Antrax, ay caray, Ricky Mejía, Aranza Brifault, Roberto, híjole, son muchísimos, Roberto Díaz, de DPZ, dice Jorge Vázquez, bien, en fin, muchísimos, y bueno, se nos acaba el tiempo de los saludos, profesor. Saluda a Ignacio Ojeda, dice saludos desde Melbourne. Bueno, perdón por la Australia. pronunciación. Ay, sí, de veras, es cierto. Felicidades por el programa, Ignacio Ojeda. De hecho, ya teníamos la estadística que nos escuchaban de por allá, pero no sabíamos quiénes y cuántas personas. Gracias por escucharnos. Y bueno, profesor, ¿qué le parece? Sí, comenzamos. Hay muchas personas todavía que nos mandan mensajes de Alemania, de otros países que también nos escuchan. De verdad, muchas gracias. Y pues el profesor ha hecho un gran esfuerzo por seguir con nosotros. A veces el tiempo le apremia, tiene muchos compromisos, pero él está aquí con nosotros nuevamente y esperemos que sigamos con estas transmisiones. Profesor, empecemos. Pues yo no hubiera querido empezar, licenciada, no hubiera querido empezar el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de esta parte tan dolorosa, tan dolorosa, que es el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en México, en la villa de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, que pone fin a la guerra, aunque dicho tratado se firma y todavía tiene que ser aprobado por ambos congresos, es parte de los artículos del tratado, y esto es hasta mayo de 1848, pero la firma realmente fue el 2 de febrero, y ahí México pierde el 55% del territorio nacional, se pierde en ese tratado. No hubiéramos querido llegar hasta este tiempo de la historia que estamos platicando, duele en serio, sobre todo la forma en que se perdió y que hoy vamos a platicar. Bueno, ya hablamos de toda la cuestión bélica, pero duele también, licenciada y amigos, por todo el manejo político que se hace alrededor de este tratado,
No hemos platicado mucho, solamente lo hemos mencionado un poco, de un personaje, Nicolás Trist, o bueno, sería Nicolás Trist. Él es el negociador por parte del gobierno norteamericano, enviado por Polk, ¿sí? Porque ellos sabían, lo hemos comentado muchas veces, la guerra estaba planeada. El despojo que se pretendía hacer de México ya estaba planeado desde años atrás. De hecho, los primeros colonos que llegan a territorio tejano son permitidos por Agustín de Iturbide durante el primer imperio mexicano. Pero esto ya estaba más que planeado, solamente se buscaba un pretexto. El pretexto se da en el 46, en mayo del 46, y comenzamos esta guerra que nos lleva hasta el 2 de febrero del 48. Este personaje, del cual solamente una vez lo mencionamos, pero no hemos dado muchos datos de él porque lo estábamos guardando para este día, Nicolás Trist, es enviado a México por el presidente Polk y llega a México cuando Winfield Scott se encuentra en Puebla. Ya viene con toda la intención, ya viene con toda la lista de peticiones que hace Polk, ¿sí?, al gobierno mexicano. De hecho, él conserva amistad con Winfield Scott, tiene amistad entre ellos dos, pero aquí se van a suceder muchas cosas, amigos. Nicolás Trist acompaña a Winfield Scott, a partir de ese momento lo encuentra en Puebla, y en agosto, cuando Scott inicia su avance hacia la Ciudad de México, él lo acompaña. Recuerden que tuvimos un armisticio, ¿se acuerdan, amigos? Tuvimos un armisticio después de la batalla de Churubusco, ¿sí? Donde, se detienen las acciones y se entra en una negociación. Esta negociación encabezada por Santana, amigos, licenciada, ¿se acuerdan que les platicamos? Los norteamericanos estaban pidiendo no solamente los territorios que fueron cedidos en el siguiente febrero, sino ellos marcaban una línea recta desde Matamoros, Tamaulipas, hasta la desembocadura con el Océano Pacífico a la altura de Guaymas, no, todavía más al sur de Guaymas, con lo cual perdíamos todo nuestro territorio de Sonora, la Baja California Sur, gran parte de Chihuahua, gran parte de Coahuila, etcétera. Era una línea tremenda la que ellos querían marcar, y aparte pedían el paso permanente, ¿sí? El paso permanente por el istmo de Tehuantepec. No existía en ese tiempo el canal de Panamá. Entonces no se iba a hacer un canal, sino lo que iban a hacer eran puertos de altura, ¿sí? Y construir vías, ya sea un ferrocarril o carreteras, para poder transportar sus productos por la parte más estrecha y sacarlos a la altura de Salina Cruz, Oaxaca, y ellos iban a tener el paso completamente libre. Esto era lo que estaban pidiendo los norteamericanos y eran las órdenes que traía Nicolás Philip Trist, que efectivamente nos pregunta nuestro amigo Misael Corrales. Sí, Nicolás Philip Trist, él trae esas órdenes a México. Aquella ocasión Santana lo único que permite, ¿sí?, y dice, bueno, está bien, ya, perdimos Texas. Esta guerra, el motivo es Texas. Bueno, pues negociemos con Texas, ya lo perdimos, y proponemos nosotros que ustedes dicen que la frontera es el Bravo, nosotros decimos que es el Nueces. ¿Qué les parece si hacemos una franja de tierra que no tenga ninguna nacionalidad y ninguno de los dos países puede meter gente ahí, ni colonos, ni nada? La dejamos como tierra que no tiene propietarios. ¿Sí? Es lo único en lo que yo voy a ceder. ¿Por qué? Porque esta guerra fue por Texas. Y los norteamericanos no. Queremos todo Nuevo México, Arizona pertenece a Nuevo México y parte a California. Queremos todos esos territorios, pues obviamente no se iba a dar ningún tratado de paz, ¿sí? Y se reinician las hostilidades. Llega Winfield Scott hasta la Ciudad de México. Ya platicamos de esas batallas, platicamos de la defensa de la Ciudad de México, y la semana pasada empezamos a hacer como un resumen, dando todos los pormenores para llegar a este momento. Este es el momento en el que
Santana renuncia a la presidencia y Manuel de la Peña y Peña, que decíamos que fue el primer presidente no militar, el primer presidente civil de México, todos los demás, desde Agustín de Iturbide, todos habían sido militares. Es el primero civil que era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él toma el mando presidencial y llama al Congreso a sesionar a la ciudad de Querétaro. Amigos queretanos, ahí muy cerca del teatro, donde se juzgó a Maximiliano y donde se juró la Constitución del 17, el Teatro de la República, hay una casa donde dice una placa que en ese lugar se firmaron los tratados de Guadalupe Hidalgo. No, amigos, a ver, en esa casa, ¿sí?, la firmó, por así decirlo, el Congreso o lo autoriza el Congreso mexicano, pero la firma real es en la Villa de Guadalupe, ¿sí? Ahorita vamos a explicar todo este paso. Entonces, México lo que está buscando es la paz, porque Santana sale huyendo. Ya platicamos de la batalla de Huamantla, el intento de tomar Puebla. Santana se va a Oaxaca, Benito Juárez no le permite entrar y Santana se va rumbo a Veracruz para salir del país. Quien gobierna en México es Manuel de la Peña y Peña. Hay ahí una pequeña sucesión, después regresaría de la Peña y Peña a la presidencia y se da la negociación. Para esto, amigos, Winfield Scott, sí, queda, digamos, muy prestigiado a raíz de que derrota a México. Y Polk lo ve como un futuro contrincante político, lo mismo que a Taylor. Recuerden que después de Polk quedó Taylor como presidente a raíz del triunfo que tuvo en Monterrey. Bueno, pues lo mismo pensaban con Winfield Scott. Entonces, ordena un juicio contra Winfield Scott, ¿sí? El comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas de ocupación. Lo juzgan por los errores en la batalla de Molino del Rey. Aquí platicamos la batalla y les platicamos cómo murieron hubo casi 1,000 bajas del ejército norteamericano, únicamente para quedarse con el molino que no tenía absolutamente ningún valor. Bueno, pues es juzgado, y es juzgado precisamente en Palacio Nacional, en lo que ahora es la Cámara de Diputados, la antigua Cámara de Diputados. Ahí es juzgado Winfield Scott. Esto llamó la atención hasta en el pueblo de México. Decían, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Este cuate se siente rey, hasta le dijimos que se quería ser presidente, etcétera, y ahora lo están juzgando y le quitan el mando a Winfield Scott. Pero más que nada porque era un rival político, ¿sí?, de Polk. Bueno, pues lo mismo sucede, ¿sí? Lo mismo sucede cuando Nicholas Trist, ¿sí?, en la negociación que tiene con Santana, se dan cuenta de que sí había cedido un tanto a las pretensiones, o cedido sí a las pretensiones de los norteamericanos, aunque se empantanaron, les repito, y se volvió a reiniciar la guerra. Y entonces Polk manda a llamar a Trist para quitarle el cargo de ser el negociador al final de esta guerra. Él está a punto de regresar a los Estados Unidos, pero Winfield Scott lo convence de que se quede en México, argumentando, y envía una carta a Trist, argumentando que la negociación se tenía que hacer rápidamente. Winfield Scott también le urgía que se hiciera rápidamente. Él sabía que iba a tomar la Ciudad de México, pero sabía que no iba a durar mucho tiempo porque estaba alejado de sus zonas de abastecimiento y porque la guerrilla mexicana se estaba ya levantando, se estaba organizando, ¿sí? Volvemos al mismo personaje de Jarauta. Jarauta los hizo ver sus deficiencias a los norteamericanos en todo lo que era el camino de Veracruz a Puebla. Scott sabía que no podía durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces era urgente que al derrotar a los mexicanos en la Ciudad de México, inmediatamente se firmara un armisticio y se firmaran tratados de paz. Y lo convence a Trist de que no regrese a los Estados Unidos. Estaba desobedeciendo las órdenes del presidente norteamericano. Amigos, esto que les voy a decir es increíble, pero Nicholas Trist, gracias a él, y muchos de los conservadores dicen, no, fue a Bernardo Couto, fue a los diplomáticos mexicanos. No, amigos, no.
sí tuvieron que ver, pero realmente Nicholas Trist, gracias a él, es que conservamos Baja California Sur, y gracias, bueno, a las batallas que se dieron allá en Mulegé, etcétera, pero se conservó Baja California Sur y tuvimos un paso para comunicar Baja California Sur con Sonora, lo que ahorita está adelante de Mexicali, el paso de la Rumorosa, etcétera. Todo eso se consigue porque Nicholas Trist cedió a las pretensiones norteamericanas, ¿sí? Es más, él ya no presiona para conseguir el Istmo de Tehuantepec, porque ellos seguían presionando con el Istmo de Tehuantepec. ¿Cómo sabemos todo esto, amigos? Esto duele, o sea, sí cala, amigos, no, yo no lo puedo negar, sí cala, ¿sí? Tiempo después, cuando él regresa, ahorita retomamos esta parte del tratado, cuando él regresa a los Estados Unidos, están el presidente y su gente furiosos contra Trist porque se dio en tantas pretensiones que tenían ellos, se dio en todas esas pretensiones, o sea, Trist se dio Baja California Sur, se dio Chihuahua, Sonora, parte de Tamaulipas, Coahuila, etcétera, que todo eso lo querían los norteamericanos. Es más, amigos, esto que les voy a decir es completamente real y está sustentado históricamente. Robert Lee, uno de los mejores generales de Winfield Scott, en su diario, y que está publicado, amigos, dice que él estaba impresionado de la belleza de México, ¿sí? Y lo escribe estando en México. Todavía, él es el que supuestamente descubre el paso para atacar a Santana en Cerro Gordo, el que descubre el paso en el Pedregal de San Ángel para poder atacar al general Valencia. O sea, él se condecoró realmente. Pues él en su diario escribe de la belleza de México, pero sobre todo del potencial que tenía México. Robert Lee después sería general en jefe de los ejércitos sureños en los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, que son los que perdieron la guerra. Bueno, Robert Lee habla de estas bellezas de México, del potencial económico de México, y dice en su diario, el único problema son los mexicanos. Y yo propongo como solución que los arrojemos a todos al mar. Ahí está escrito de puño y letra de Robert Lee. Él propone que a todos los mexicanos, 6 millones de mexicanos que vivían en este territorio, se les arrojara a todos al mar para quedarse con todo el territorio. O sea, que se anexaran. Había un grupo en la Cámara de Representantes norteamericanos que se llamaba All Mexico, o sea, todo México. Ellos lo que querían era todo México, ¿sí? Bueno, y de pronto Trist, que viene a llevarse todavía más territorio, de pronto firma un tratado, el de Guadalupe Hidalgo, donde no consiguen todo ese territorio, regresa a los Estados Unidos, lo corre Polk, ¿sí? Y tiempo después escribe lo siguiente, amigos. A mí sí me duele, a mí me duele, y dice, un norteamericano, dice, si esos mexicanos hubieran podido leer en mi corazón aquel momento, se hubieran percatado de mi sentimiento de vergüenza que mi sentimiento de vergüenza como americano era más profundo que el suyo como mexicanos. Aunque no podía decirlo entonces, era una cosa de la que todo bien intencionado americano estaría avergonzado, y yo lo estaba intensamente. Este había sido mi sentimiento en todas nuestras conferencias, especialmente en momentos en que tuve que insistir en aspectos que detestaban. Sin mi conducta hubiera estado gobernada por mi conciencia como hombre, y mi sentido de justicia hubiera creído en todas las instancias. Lo que me impidió hacerlo fue la convicción de que el tratado entonces no tendría la oportunidad de ser ratificado por nuestro gobierno. Fíjense bien, él pensaba, esto no lo va a aceptar el gobierno, no lo va a aceptar, entonces vamos a firmarlo, en fin, que no lo vamos a aceptar, ¿sí? Mi objetivo, dice, ahí me perdí un poquito, perdón, dice, mi objetivo no fue el de obtener todo lo que yo pudiera, sino, por el contrario, firmar un tratado lo menos opresivo posible para México, que fuera compatible con ser aceptado en casa. En esto fui gobernado por dos consideraciones.
Una era la injusticia de la guerra, como un abuso de poder de nuestra parte. La otra era que entre más desigual fuese el tratado contra México, más fuertes serían los planos de oposición a él para ser aceptado en el Congreso mexicano por el partido que había alardeado su habilidad de frustrar cualquier medida de paz. Nicolás Truiz estaba seguro que ese tratado no se iba a aceptar. Estaba completamente seguro, ¿sí? La sorpresa sería que fue aceptado ese tratado en los Estados Unidos y fue aceptado, ¿sí?, por los diputados mexicanos. No sin muchas discusiones, o sea, hubo muchas discusiones, hubo gente que decía que debíamos de continuar la guerra, que debía de hacerse la guerra de guerrillas, como Manuel Doblado, por ejemplo, que debíamos de seguir luchando. Ya hemos platicado aquí que el plan era bueno, una guerra de guerrillas nunca ha sido derrotada, y en fin, que ¿cómo es posible, sí?, que un norteamericano estuviera avergonzado, el mismo que negoció se avergonzara de lo oprobioso de ese mismo tratado, cuando años después hubo gente que entregó México a los franceses, enterito, así enterito, ¿no? Entonces, duele esta situación, ¿sí? Las negociaciones, insisto, fueron ríspidas, aunque Nicolás Truiz cedía lo más que pudiera. Insisto, ganamos con esto mucho del territorio actual, se ganó, se conservó para México, se conservó esa pequeña franja para unir la Baja Sur con Sonora, pero bueno, se firma al fin y al cabo el tratado. Yo lo he leído, son 24 artículos que tiene el tratado, algunos se echaron para abajo, el 9 y el 10, donde hablaba de la nacionalidad de la gente que se quedaba viviendo de aquel lado, de los bienes, etcétera. Sufrieron modificaciones estos dos artículos del tratado. Pero ¿quién lo iba a decir, amigos? Y perdón, ya estoy haciendo una reflexión, perdón, licenciada, adelante, una reflexión un tanto personal. Si repasamos todo lo que fue la guerra, de cómo los mormones dicen que Dios dijo que era una guerra justa, de que nos estábamos enfrentando entonces hasta Dios mismo, ¿no? Hay una anécdota que sucede 16 años después. El tratado establece que los límites entre México y Estados Unidos son el cauce medio y más profundo del río Bravo. Esto es la parte de la mitad, pero la parte más honda del río Bravo. Caramba, lo que es traer la suerte en contra, o yo no sé cómo se le puede mencionar. En 1864, ¿sí?, hay una inundación a la altura de Ciudad Juárez y se desvía el río Bravo. ¿Y para dónde creen ustedes que se desvía el río Bravo? Para el sur, seguramente. Exactamente, para el sur. O sea, no se podía desviar para el norte, no, se tenía que desviar para el sur, ¿sí? México estaba en plena invasión francesa. Entonces, los norteamericanos que vivían del otro lado de Ciudad Juárez, que es El Paso, que ya vivían ahí norteamericanos, pues de pronto dijeron, no, momento. En los tratados de Guadalupe Hidalgo dicen que es el río Bravo y el río Bravo ya pasa por allá y nosotros agarramos todo este pedazo de tierra. Eran 170 hectáreas, no era, comparado a 2 millones de kilómetros cuadrados, la verdad era una franja muy pequeña. Pero digo, no puede ser posible que hasta el río Bravo se puso en nuestra contra, ¿sí? Este territorio se le conoció como el Chamizal. Este territorio fue peleado por México, ya después de que nos quitamos a los franceses y todo eso, fue peleado por México y no se ponía ninguna solución. Es hasta John F. Kennedy, amigos, hasta John F. Kennedy con López Mateos, cuando López Mateos le dice, oiga, señor presidente, pues estamos atorados en este asunto desde hace más de 100 años. Ese territorio, porque sí es cierto, los tratados dicen que el río Bravo, pero el río Bravo se desvió en nuestra contra, ¿no? Pues empezó una negociación y es hasta 1967 que se le hizo gran difusión a que los Estados Unidos nos regresaban el territorio del Chamizal, siendo presidente Díaz Ordaz, y nos regresan esa pequeña franja, ¿sí? Pero los norteamericanos pusieron condiciones, buenas condiciones. Al fin de cuentas dijeron que nadie podía vivir ahí,
en esa pequeña franja de tierra del Chamizal nadie podía vivir y que se construyeran cuestiones culturales. Se construyó un pequeño zoológico, parques deportivos, etcétera, que pudieran ser utilizados por ambos ciudadanos de las fronteras. Que no se aplica realmente, nada más lo utilizan afortunadamente los mexicanos, porque pues quedó del lado mexicano. Pero bueno, esa pequeña franjita de tierra que nos quitó el Chamizal, les digo, hasta en eso tuvimos problemas, ¿no? Pero bueno, regresando a 1848, lo que es muy triste, amigos, es que los 24 artículos del Tratado de Guadalupe Hidalgo, hay un artículo secreto, ¿sí? Y desde entonces se sabe que hay un artículo secreto. Se le ha dado una explicación a ese artículo secreto de que solamente el tratado se tenía que cumplir en los siguientes 4 meses. Si no se cumplía en los siguientes 4 meses, se iba a aplicar el artículo secreto. No me pregunten, amigos, no me pregunten, licenciada, porque sigue siendo secreto, ¿sí? Sigue siendo secreto ese famoso artículo y ustedes lo pueden consultar. Bueno, que hay un artículo secreto, no sabemos qué es lo que dice. Sí, México recibió como pago $15 millones por los daños causados durante la guerra. Estados Unidos nos perdona la deuda que tengamos con los norteamericanos previo a la guerra. México ahí lo que intentó negociar, decían, a ver, aquí no vamos a avanzar y lo que nosotros mexicanos proponemos es que haya un árbitro internacional. Llamemos entonces a representantes de todas las naciones de América, les llevamos el tratado, lo que ustedes piden y lo que nosotros pedimos, y que ellos sean los que digan qué es lo que se debe de hacer. Los norteamericanos dijeron no. O sea, Nicholas Stries dijo no. Entonces México agarra y dice, bueno, entonces sometámoslo, ¿sí?, a un monarca europeo. Que sea un monarca europeo el que diga qué es lo que se debe de hacer. Y los norteamericanos dijeron, no, se va a hacer esto. Pero en el tratado vamos a poner que para el futuro, si tenemos un problema, podemos llamar a un árbitro internacional, ¿sí?, para que solucione el conflicto. Bueno, ¿y por qué no desde ahorita? No, porque eso no lo habíamos planeado antes, ¿verdad? Entonces yo no sé, yo les leí esta parte del diario de Nicholas Stries. Bueno, no es el diario, es una carta que él envía. Yo ya no sé si creerle o no. A lo mejor mi nacionalismo dice, no, pues no hubiera cedido nada, ¿no? Ya Texas, bueno, ya se perdió y hasta ahí te hubieras quedado. A lo mejor es eso lo que me hace sentir que, híjole, de veras sí nos estuvo ayudando y a lo mejor y sí nos estuvo ayudando más un norteamericano. Lo que sí es cierto es que México sí propone este arbitraje internacional y no es permitido, entonces perdimos. Pero hay un artículo, ¿sí? Hay un artículo en especial que vale la pena mencionar. Este artículo en especial dice, ¿sí?, que se respetará el culto, ¿sí?, y las iglesias católicas en todo el territorio y la propagación de la fe católica en todo el territorio que ahora toman los norteamericanos. Amigos, hace poquito les platicábamos de la Mexican Spy Company, que estos datos se conocieron a partir de 1975. Estamos hablando de que hace apenas 40 años, algo así, que se conocen estos datos, y todavía hay muchas cosas que se desconocen, muchas cosas secretas que se desconocen. Amigos, lo que hizo la iglesia, y se los platiqué cuando toman Puebla, de que la iglesia celebra con repiques de campana la llegada de los norteamericanos aún siendo protestantes, de que el clero mexicano salía a las calles, sí, y condenaba a la excomunión a cualquier mexicano que agrediera a un norteamericano. Amigos, no lo estoy inventando, está en los diarios de la época, sí, de cómo los sacerdotes, no todos, porque hubo sacerdotes que se pusieron del lado de los mexicanos, pero muchos sacerdotes salían a las calles a gritar, sí, que era la excomunión al que atentara contra un norteamericano. Como seguían los atentados, permiten que las tropas norteamericanas, gran número de tropas norteamericanas, acampen en la villa de Guadalupe. Y vemos que en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿sí?, que por qué se tiene que firmar ahí, pues ahorita les explico los datos que encontré.
que en ese lugar, ¿sí?, al momento de firmar el tratado, se cantó un Te Deum, amigos, que es una misa solemne, en agradecimiento a Dios por haber llegado a esa conclusión. Leí algunas opiniones de algunos escritores donde dicen que esto fue una maniobra para que el pueblo sintiera que lo que se había firmado en la Basílica de Guadalupe era algo sagrado y se tenía que respetar. Insisto, es la opinión de algunos historiadores y escritores, ¿sí? Eso no está escrito en ningún lado, y si está escrito continúa secreto. Es una opinión, dice, ¿por qué tenía que ser en la Villa de Guadalupe, que es tan representativa? Porque ahí está el lienzo de Guadalupe, que fue quien encabezó nuestra independencia. México es un país sumamente católico. Entonces, el objetivo aquí era más que nada psicológico, ¿sí? Si fue ahí, quiere decir que es sagrado y lo tenemos que respetar. Insisto, son opiniones de historiadores. Mucha gente prefiere brincarse ese tema, no hacen mención de algunas cosas, pero no por eso dejaron de existir. Es más, amigos, voy a comentar algo que el sustento... ahorita se me fue el nombre del autor que lo sustentaba, pero aparece en la revista Cuo, en una edición ya un poquito antigua de esta revista Cuo, donde, es más, ya tiene rato que no veo esta revista, quizás hasta ya desapareció, pero algunos de ustedes la recordarán. En uno de esos números mencionaba, ¿sí?, que de manera traicionera y sabiendo que no tenía validez legal el Tratado de Guadalupe Hidalgo porque había sido un despojo, y los norteamericanos son muy cuidadosos de las cuestiones legales, son sumamente cuidadosos, ¿sí? Entonces decía que de manera confidencial, en el viaje que hizo Harry S. Truman a México en 1947, había pedido la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, sí, por medio de la firma del presidente Miguel Alemán. Esto, insisto, desconozco las fuentes, solamente recuerdo que lo publican en la revista Cuo, no recuerdo el nombre del autor de este artículo. Lo estuve buscando, no lo pude encontrar, pero bueno, aquí compartimos todas las opiniones, pero desde aquel entonces me pareció posible, aunque no lo puedo afirmar, de que efectivamente 100 años después, y para darle validez oficial al Tratado de Guadalupe Hidalgo, se había pedido la ratificación por parte del presidente Miguel Alemán, lo que lo convertiría en el peor, ¿sí?, de todos los traidores, que 100 años después ratificáramos ese tratado. En eso lo convertiría. Y de pronto, hace como un año aproximadamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por medio de unos diputados, meten una iniciativa de ley al Congreso donde México solicita la devolución de los territorios perdidos en la guerra del 47. Obvio, esto no iba a pasar. Imagínense ahorita Trump entrando en una negociación territorial con México, cuando Trump ahorita lo que quiere es Groenlandia, y por ahí se rumora, sí, que también quiere la Baja Sur. O sea, sería imposible, pero bueno, basados precisamente en falta de fundamento legal de los tratados de Guadalupe Hidalgo. Pero a lo mejor no se esperaban esa sorpresa, que sí estaba ratificado 100 años después. Insisto, amigos, lo subrayo, para aquellos amigos que nos escuchan, no tengo la fuente directa, no tengo el dato, solamente sé que apareció en revista Cuo hace algunos años. Sí, insisto, lo que sería la peor de las traiciones. Pero bueno, amigos, sigue el levantamiento del padre Jarauta, se une a Mariano Paredes. Nos acordamos de Mariano Paredes, 1846, cuando comienza la guerra, cuando invaden, o sea, los Estados Unidos en el 45 toman a Texas como estado, y en el 46 mandan a Taylor y cruza el río Nueces, y Mariano Paredes lo que propone es que venga un príncipe europeo a gobernarnos. En lugar de salir con el ejército, porque él nada más sale hasta San Luis Potosí, se regresa y da un golpe de estado, y uno dice, no puede ser que nos estemos traicionando de esa forma, y surge la rebelión de los polcos y todo esto. Bueno, pues Mariano Paredes se une al padre Jarauta. En Guanajuato. Ellos están en contra del Tratado de Guadalupe Hidalgo. De esto no se habla. Mariano Paredes quedó como un traidor, pero no se habla que después lucha contra el tratado. Yo pienso que es su conciencia.
Yo pienso que él sabe la gran regada que cometió y de pronto quiere resarcir su nombre como fueron otros generales que fueron polcos y que la verdad fueron héroes, verdaderos héroes en Churubusco y en varios lugares, aquellos que al principio no quisieron pelear, pero después fueron de veras valientes, arrojados por completo, ¿sí? Esta ambigüedad, esta doble moral que nos llevó a los mexicanos a enfrentarnos unos con otros. Todavía no salían las tropas norteamericanas, amigos, y nosotros ya estábamos enfrascados en nuevas batallas. Ya se estaba peleando en Guanajuato. Precisamente Anastasio Bustamante, en junio del 48, toma preso al padre Jarauta. Pudo haber atrapado a Mariano Paredes y a Manuel Doblado, pero se le escapan. Pero él ya estaba en combates contra gente que se oponía al Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y todavía las tropas norteamericanas estaban en el país. Estaban apenas saliendo del país. Todavía hubo una batalla en Chihuahua de la cual todavía tenemos que platicar. En fin, no puede ser. No entendíamos que acabamos de perder el 55% de nuestro territorio. De que quizá mejor un norteamericano nos defendió para no perder tanto. Y nosotros seguíamos golpeándonos. Por eso la semana pasada, amigos, leí una de las estrofas del himno nacional, y sí, el himno nacional surge o lo motiva la intervención norteamericana. Como dijimos, las escoltas de la bandera mexicana, que tienen 6 integrantes, pues son los niños héroes los que llevan la bandera mexicana en todas nuestras escoltas. O sea, ¿cuánto hay de esa guerra todavía en este momento? Cada lunes en las ceremonias escolares estamos viendo la representación de los niños héroes cuidando nuestra bandera y entonamos el himno nacional, que es un himno bélico, sí, que exalta el patriotismo mexicano, que han acusado de que ya no es patriotismo sino patrioterismo, que porque es un himno bélico. Sí, pero ¿en qué momento fue escrito? Cuando González Bocanegra formó parte de la Guardia Civil y que luchó contra los norteamericanos y que veía cómo los mexicanos nos hacíamos pedazos unos a otros, cuando los americanos ya se retiraban llevando en sus alforjas más de 2 millones de kilómetros cuadrados de México, donde se incluía California, Nuevo México, Arizona, Wyoming, Ohio, Nevada, Utah, Texas. O sea, no puede ser. Mientras los mexicanos seguíamos peleándonos, y todo para que todavía en 1847 por eso les decía, yo no quería llegar a este programa. Nos decía un amigo, un conocido, dice: me encanta el programa, pero siempre acabo muy enojado. Amigos, para que todavía demos el dato de que solamente 7 de 19 estados apoyaron con dinero y hombres en contra de la intervención norteamericana, y para que en 1847, ¿sí?, en junio o julio del 47, llegara un emisario de Yucatán ante Polk y le dijera: queremos unirnos a los Estados Unidos, porque Yucatán ya se había declarado independiente, porque se vino una guerra, sí, una guerra en Yucatán, la guerra de castas, de la cual pronto vamos a platicar, y ellos piden apoyo al centro. Sí, en México no teníamos gente, estaban peleando contra los norteamericanos, pero los yucatecos, los enequeneros, los hacendados, los blancos, vamos a decirlo así, estaban siendo acabados por los indígenas mayas, ¿sí? Entonces piden apoyo al centro. México no puede, el centro no puede apoyarlos, entonces se van a Estados Unidos, le ofrecen el territorio yucateco. Polk dice que sí. En un momento dado el presidente norteamericano dice: sí, hagamos de Yucatán otro estado norteamericano. Pero el Congreso dijo no. Pues entonces va y se lo ofrece a los españoles, y los españoles dicen no, y va y se le ofrece a los ingleses, ¿sí?, con tal de conservar sus haciendas y seguir explotando a los indígenas mayas. ¿Qué pasa? Que seguiría esta guerra llamada Guerra de Castas, pero es increíble lo que les vamos a platicar, pero si ustedes quieren empezar a buscarlo. Los indios mayas, o los indígenas mayas, nunca digo indio de manera peyorativa, lo sabe la licenciada, son guiados por una cruz que habla. Una cruz grabada, ¿sí?, en una madera, y la cruz habla. Y curiosamente habla en maya, obviamente, ¿no? Habla en maya, y es quien está guiando a los indígenas mayas a la Guerra de Castas. Es una historia increíble,
pero que solo puede suceder en nuestro México. Pues esa guerra de castas iniciada en 1847 en plena intervención norteamericana, amigos, vean todo lo que teníamos en contra. Todo lo que teníamos en contra. Por eso cuando iniciamos esta serie, licenciada, amigos, iniciamos esta serie y decíamos, sí, son los malos los norteamericanos de ese tiempo que tomaron nuestro territorio, sí, son los malos. Pero ¿y nosotros qué? ¿Qué hicimos para defender nuestro país? ¿Qué hicimos para defender nuestro territorio? O sea, aquí ya fuimos cómplices de todo esto. No el pueblo, aclaro, no el pueblo, porque el pueblo salió y se defendió en Monterrey, se defendió en Veracruz, se defendió en la Ciudad de México, se defendió en Chapultepec, el pueblo. Pero ¿qué pasó con nuestros líderes? ¿Sí? Pues ya, terminamos el día de hoy, licenciada, porque sí, me voy a tomar un tecito de tila, porque sí da mucho coraje todo esto, licenciada, ¿qué le parece? ¿Qué hace falta, profesor? ¿Qué hace falta ese tecito? Con eso también que declaró este señor Lee, tremendo la situación, pero bueno, amigos, se nos está acabando el tiempo y pues bueno, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros. Vamos a terminar de ver quién está en el chat. Vamos a ver, está Bernardo de la Cruz y dice que para cuando es el próximo recorrido, estoy muy interesado en estar presente en uno de ellos. Bueno, Misael Corrales ya, Homero Arbizu dice buenas noches, primera vez que los escucho en vivo, excelente programa, muchas gracias. Homero, bienvenido. Ulises Anaya, primera vez en vivo, saludos desde Japón, gracias por la información. Desde Japón, fíjese. Marco Martínez dice, ya llegué, ¿cuándo harán otro recorrido también? Saludos desde Puebla, licenciado y profesor. Luis Enrique Muñoz, profesor, ¿cree que algún día conoceremos lo que dice ese artículo secreto? Y Beto Estrada, híjole, ya nos tenemos que ir. ¿Te parece que para la próxima leamos tu mensaje, Beto? Bueno, les agradecemos mucho a todos los seguidores de Twitter, de Facebook, a todos los que nos escuchan en Spotify, en iVoox, en iTunes, muchas gracias. Y pues bueno, para los que nos escuchan en esas plataformas, aquí nos encuentran todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues bueno, que estén muy bien y hasta luego. Vámonos, profesor, no queremos irnos y pues bueno, cuídense, hasta luego.